Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mario, un gusto estar contigo como siempre. Igualmente. Bien, ¿has encontrado tú alguna de las explicaciones que se han escuchado entre ayer y hoy para entender este golpe chapucero, que no por chapucero es menos golpe, decía yo hace un instante? ¿Qué es lo que precipita a Castillo a una cosa tan torpe? Bueno, yo diría que Castillo lo que ha querido es quedar como revolucionario y no como ladrón. Es decir, él ha dado un golpe de Estado y a sabiendas de que no tenía... que no iba a funcionar, sí, y ha salido prácticamente minutos después rumbo a la Embajada de México. sí, ¿No? Todo tan mal calculado y tan mal hecho, porque es fruto de la improvisación. sí. Pero confrontado con el hecho de que no iba a tener respaldo en el Congreso, me da la impresión que lo que ocurre en las últimas 48 horas, las declaraciones de este ex jefe de la DINI y del señor Fernández Latorre, sí. Salatiel Marrufo, un nombre bíblico, ¿no? Salatiel, ¿no? Salatiel, Una cosa sí. tanto extraña. Yo creo que cambió la aritmética parlamentaria, ¿no? Entonces Castillo vio que la situación era completamente desfavorable a él y hizo una movida, pretendió hacer una movida, quedar como revolucionario. ¿No? ¿Qué importa? Pues doy un golpe de Estado y ya está. No soy un ladrón, no voy preso por ladrón, no me echan por sinvergüenza, ¿no es cierto?, ni por nada, sino por revolucionario. Esa ha sido su apuesta. Y tú ves que la izquierda internacional está respondiendo a eso. Ahí ves a Petro metiendo sus narices donde no le interesa, ¿no es cierto? AMLO inmiscuyéndose abiertamente. Y además haciendo el argumento internos. de que, bueno, ¿qué remedio le quedaba, no? La oligarquía peruana prácticamente lo obligaba a un golpe, pobre hombre. Sí, claro, un argumento completamente absurdo, ¿no? Sí. Además, AMLO confronta sus propios problemas, porque ya tiene una enorme protesta popular en su contra, ¿no es cierto? De manera que lo que pretende AMLO es de alguna manera verse en el espejo, creo yo, de Castillo. Ahora, veamos la situación legal, penal quiero decir, ¿cómo no?, de Castillo en este momento, porque ya hay voces que quieren encontrarle una explicación, le echan la culpa a los asesores. Eso no tiene cómo caminar, porque los asesores pueden decir lo que quieran y el que tiene la responsabilidad es el presidente o quien ejercía la presidencia en ese momento. Y ya versiones realmente pintorescas, como la del congresista Bellido, que ahora dice: el estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia que no se encontraba dentro de sus facultades. Ello hace presumir que pudo haber sido inducido. Urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de Palacio. Imagínense si cada medida descabellada del ahora expresidente Castillo hubiese merecido un examen toxicológico. Para empezar, cuando lo hizo presidente del Consejo de Ministros al propio Bellido. Pero este intento de decir que no sé, que le dieron chamico y que en consecuencia hizo lo que hizo. Puca en realidad no deja nunca de sorprender, ¿no? Ha lanzado esta tesis de que estaba fumado, ¿no? Se había tomado un clona o una caja de clona, porque no creo que con uno sea suficiente, ¿no?, para hablar tonterías. Es una forma, además, de no solamente quitarle responsabilidad, de declararlo realmente irresponsable. Claro. Si te das cuenta, es una manera inclusive de desacreditarlo políticamente de manera definitiva. No, lo drogaron. Lo curioso es que un abogado tan habilidoso como el doctor Guillermo Olivera Díaz, que es el que ha tomado la defensa, ha repetido el mismo argumento en la audiencia de hoy. Es decir, están buscando, ¿no es cierto?, un argumento de irresponsabilidad penal, sosteniéndolo, por supuesto, de manera inverosímil, en la tesis de que lo drogaron. ¿Quién lo drogó? Eso no tiene ningún sentido. Además, no estaba actuando drogado, no lo hemos visto en toda su conducta, su manera de caminar y todo. Lo que estaba era nervioso, porque lo que hacía era una barbaridad, ¿no es cierto? Aún en el supuesto de que pretendiera convertirse en una víctima del sistema. Al contrario, el hecho de que estuviera nervioso testimonia que sabía lo que estaba haciendo. Y lo delata el propio López Obrador, Mario, cuando dice que le pide asilo. Claro. Ninguna persona fumada, drogada, con chamico, ¿no es cierto?, o con pepas, no tiene la lucidez suficiente para solicitar un asilo político. Claro. Eso estaba fríamente calculado. Y le salió mal, porque lo que al final ocurrió es que todo el país, inclusive gente discrepante entre sí, desde Pedro Franque hasta el comandante general del ejército,
se pusieron en su contra. Así es decir, nadie respaldó una decisión delirante que era la instauración de una dictadura. No se puede pasar por agua tibia. No solamente era cerrar el Congreso, él dijo que había que intervenir el sistema de justicia. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Él tiene algo con la Defensoría del Pueblo. Esta versión de que dispuso la detención de la Bueno, fiscal. esto es una cosa sumamente grave, porque esto sí daría pie, ¿no es cierto? Porque sus defensores dicen que no ejecutó nada, que él dijo ahí que era una especie de loco, que se había tomado una... Y que no firmó nada. Que no firmó nada. Como si los golpes de Estado tuvieran un protocolo. Así es. Y en segundo lugar, que no se ejecutó el golpe de Estado. Sí. Pero si es verdad, como parece ser, que él le ordena a un grupo armado, bajo su dirección, la detención de la fiscal de la Nación, el golpe estaba siendo ejecutado. Si no, no. Yo creo que sí, porque él dio una orden. Mira, Pedro Castillo no es una persona común y correcta. Era el presidente en el Perú, en ese momento. Además, en el Perú, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Lo que Castillo hizo en ese discurso fue dar una orden. Entonces ya se alzó en armas desde el momento en el cual da una orden ilegal. Lo que ocurre es que su tropa no lo obedece, pero hay un círculo íntimo que sí. Se habla de 50 hombres que lo protegían, tenía una policía, una escolta que lo protegía, que a mitad de la fuga se cambia de bando, como pasa en las películas y en las series de televisión, ¿no es cierto? El comando les ordena y lo detiene la SWAT, estos caballeros que intervienen fuertemente armados, ¿no es cierto?, en la avenida Wilson, ¿no?, en Garcilaso de la Vega, claro. Son de la SWAT, no es precisamente la policía judicial que es la que hace los arrestos. Claro, había situación de flagrancia, estaba cometiéndose un delito en ese momento y por eso la policía actuó correctamente y el juez de investigación preparatoria, el juez supremo Checley, ya ha declarado legal el arresto y en segundo lugar ha dado 7 días de preliminar por rebelión o, lo llama así, alternativamente, conspiración para la rebelión, que es un delito autónomo en el Perú. De manera que la tipificación, en mi concepto, está muy clara. Castillo dio un golpe de Estado y desde el momento en que dio un golpe de Estado, cuando da la orden en televisión, esa proclama es una orden ilegal, pero es una orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas y desde ese momento está ejecutándose el golpe de Estado. Claro, efectivamente ahora me parece que una congresista, Cristina Ugarte, decía, no, fue solo un decir. Sí, claro. El golpe de Estado, imagínese. Sí. A mí me cierras el Tribunal Constitucional. Era un decir, no le estaba conversando con unos amigos. Claro. Ese es un argumento totalmente ridículo e insostenible. Ahora, durante estos 7 días de detención preliminar, lo esperable es que la Fiscalía pida la preventiva. Yo imagino que va a pedir la preventiva, no solamente por el tema del golpe de Estado, que está regalado, porque todo el Perú ha sido testigo del golpe de Estado, sino por todos los otros asuntos, ahora que ya no es presidente. Así es, que es una cosa mucho más pesada y mucho más importante. Y digamos, el intento de fuga ya se estaba yendo a la Embajada de México. Así es. Lo hace absolutamente responsable. ¿Y eso puede ocurrir en los días que faltan de aquí al 13? Yo pienso que sí, no, seguramente, y además no tiene que hacerlo en todas las carpetas, hay algunas carpetas más avanzadas que las otras. De hecho, las declaraciones que hemos escuchado del propio Salatiel Marrufo, que se han televisado, son de una gravedad extrema. Entrega de dinero al presidente y a su círculo familiar más cercano. Yo creo que la Fiscalía tiene que pedir la preventiva. Ahora, en este caso, y seguramente habrá otros más. Si pudiera salir entre la preliminar y la preventiva a la calle, ¿él puede irse a México? Bueno, si es que no le dan arresto domiciliario, si no tiene una serie de medidas restrictivas y lo dejaran en la calle, cosa inverosímil, porque no veo al juez supremo Checley, que ha dado hoy día el mandato preliminar, dejando a Castillo suelto para que se asile, ¿no? Y la posibilidad de que le concedan, que él pide el asilo y que se lo concedan, vamos a decir, en México, le genera una situación legal que... Ninguna, porque tendría que estar en la embajada, inclusive en cualquier propiedad mexicana que tuviera protección diplomática, el carro del embajador.
hay casos célebres en el derecho internacional en el cual se ha concedido un asilo político a una persona que ya estaba en el automóvil del embajador, porque siendo un carro diplomático ya era extraterritorial y podía tener la protección del asilo político. Pero estando él preso por mandato judicial, no hay asilo político que valga. No, es decir, todo este discurso del embajador que va y todo lo demás eso es inconducente. Yo diría que es intimidatorio. Lo que están tratando es de intimidar a los jueces, están tratando de intimidar a los fiscales, y se suman Maduro, Petro y AMLO. Sí. En tono menor Evo Morales, claro, no es presidente de la República tampoco, pero él pide que respeten sus derechos humanos, es curiosamente el más prudente del grupo, pero está muy claro, ¿no es cierto?, que hay ahí un movimiento por el lado de la izquierda bolivariana, chavista, tratando de rescatar a Castillo. Ahora, no es una carta importante para ellos, porque un líder no es decir, era el presidente después de lo que ha hecho y, digamos, no teniendo un verbo encendido, no siendo un ideólogo destacado. Bueno, pero es un alfil, ¿no? Y eso es un instrumento dentro de la maquinaria del chavismo internacional. Acuérdate que en Bolivia hubo un contragolpe y curiosamente el mismo embajador cubano que estaba en Bolivia es hoy día el embajador cubano en Perú, el señor Zamora. Bueno, pero todo esto hace que todas estas teorías acerca de Zamora, si fuese alguien que estaba detrás de todo esto, debe haberse terminado dando de cabezazos contra la pared. Yo creo que sí, porque ha sido una chapuza, una chapuza tan ridícula, tan ridícula que el mismo Gallo, el popular Gallo Zamora, como lo llama la prensa, debe haberse molestado muchísimo, ¿no? Porque yo creo que Zamora, si lo estaba aconsejando, esto no lo sabremos nunca, es para las películas de espionaje, lo estaba aconsejando por el camino de la polarización, donde comenzó a levantar en las encuestas, ¿no? Lima versus provincia, pobre versus rico, no me importa lo que pasa en Lima, yo trabajo para el pobre, comenzó a levantar. Eso era un juego político mucho más sofisticado, claro, de polarización le hacía mucho daño al país, pero eso no les importaba, porque lo mantenía expectante, subiendo mes a mes. Esto que él hace es por desesperación, y ciertamente estoy seguro que esto es una reflexión suya, la típica del sindicalista. Antes de perder las elecciones, nos robamos las ánforas, ¿no es cierto? Dinamitamos el proceso electoral. Bueno, exactamente es lo que el señor ha hecho. No voy a perder en el Congreso, ¿qué hago? Doy un golpe, pues. Ya, me votan. Por lo menos siempre la duda. Claro, yo no era choro, solo era golpista. Y revolucionario, pues me tienen que disculpar. Entonces, todos los corifeos de la izquierda nacional e internacional repiten el argumento. Oye, a él se le iba, ¿no es cierto?, a vacar por la cantidad de delitos. Indicios de corrupción. Y por ser... Elementos de convicción, en realidad. Los elementos de convicción que además le imputa a la Fiscalía de ser cabecilla de una organización criminal. Es decir, es probablemente uno de los delitos más graves tipificados en la legislación penal. Situación legal penal de el señor Torres y de la señora Chávez, si es que se comprueba, como las crónicas sugieren, que tienen participación activa en lo que terminó siendo este golpe. Por el golpe directa, ¿no es cierto? Ellos ni siquiera, Torres, según se han dado a entender, ha sido hasta el autor del discurso, ¿no? de la proclama golpista. Entonces, ha tenido una participación directa. Bessie Chávez ni siquiera renunció. Renunció tardíamente, y de una manera un tanto misteriosa, ¿no es cierto? Pero fue una renuncia tardía. Los demás ministros se apoderaron a renunciar porque ninguno quiere ir a la cárcel. Pero algún grado de complicidad y participación pueden tener. Por eso es que la Fiscalía intervino ayer mismo, Palacio de Gobierno, para que no desaparezcan las posibles pruebas, cámaras, grabaciones, actas o documentos. Pero recordemos que además Torres está ya siendo investigado por la Fiscalía. Sí, claro. Pues fuera del golpe de ayer, Torres, y Chero también, y Chero, y la señora Chávez también, y buena parte de los ministros y exministros del señor Castillo ya forman parte, tienen sus carpetas de investigación. Entonces tienen responsabilidades por múltiples actos llevados a cabo durante su gobierno.
Dejemos lo penal, vayamos a lo político. ¿Qué perspectivas le ves a la señora Boluarte? Bueno, depende de ella, ¿no? Ella ha llegado a una situación histórica. Es la primera presidente mujer de la historia. Entonces, tiene que decidir. Puede pasar a la historia, valga la redundancia, de manera significativa. Siendo la primera mujer que llega a la primera magistratura, tiene un lugar en los libros para siempre, si lo hace bien. Ni siquiera tiene que hacerlo muy bien, medianamente. ¿Tú crees que puede durar hasta el 26? Bueno, depende, ahora veremos con sus nombramientos, si tiene mano izquierda y es capaz de concertar, de armar un gabinete o independiente o de unidad nacional, tal vez consigue los consensos mínimos para sacar adelante el país. El mercado ha reaccionado muy positivamente y siempre es un indicativo, yo diría objetivo, de las expectativas de las personas. Mira cómo bajó el dólar espectacularmente, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo está expectante. Dependerá de quién nombra. Pues. Y puede bajar Se más. habla de Jorge Nieto. Bueno, es un hombre, digamos, de izquierda, pero absolutamente pragmático, inteligente, concertador, con buenas maneras, un demócrata. Nieto yo creo que sería un mensaje interesante al país, al mercado internacional, los inversionistas. Hay otros candidatos posibles, he visto que hablaban de Alberto Tarola, claro, un perfil más discreto que el de Nieto, que es mucho más de perfil alto. Habrá que esperar, pero... También el ministro de Economía sería importante, ¿no? Yo creo que es crucial, pero en el primer nombramiento se va a ver la mano de la señora Dina. Si ella no consigue nombrar o no quiere nombrar o no logra nombrar un gabinete que inspire confianza, yo creo que el adelanto de elecciones se convierte en una posibilidad inevitable. Dina Boluarte no va a poder gobernar si no es capaz de organizar desde el comienzo, ¿no es cierto?, un equipo ministerial respetable y de unidad nacional. Y un grupo de congresistas que la respalden, porque no tiene bancada. Es cierto, yo creo que si ella armara un gabinete independiente, decente, porque mira los que hemos tenido de ministros, Dios mío, ¿no? sí. Yo creo que tendría el apoyo mayoritario de las bancadas, inclusive bancadas que no son, digamos, afines ideológicamente a la señora Dina, porque la señora Dina ha insistido. Inclusive bancadas que votaron el lunes a favor de que se continuara la denuncia constitucional. Muy posiblemente la apoyarían. De hecho, algunas de las bancadas han ido a visitarla a Palacio de En este Gobierno. momento Fuerza Popular está ahí. Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que depende de ella. Dina Boluarte tiene en sus manos, ¿no es cierto?, hacer una presidencia del Perú que le permita pasar a la historia. Si comete los errores de Castillo, se unirá a Castillo y a todos los demás expresidentes. Pero tiene una oportunidad de hacerlo bien, ¿no es cierto? Pero hay que recordar, veamos, digamos, lo que ha hecho ella durante este año. Y que no ha sido particularmente notable. No, y que ha hostigado a la prensa igual. Y agresiva y con mensajes absolutamente radicales. Pero se cambió de bando. No, y se mandó a hacer su trajecito amarillo, ¿no? Hay una serie de simbolismos ahí bastante llamativos, ¿no? Susceptibles de ser interpretados. Sí, sí. Muy bien. Sí. Muchas gracias a Enrique Gersi. Como siempre, un placer. Mutuo, por supuesto.